Muy buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, de los 3 poderes del Estado, presidentes de diferentes instituciones, de universidades públicas y privadas, socios, economistas del IERAL, empresarios de todo el país donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales. NOA con sede en Salta, NEA con sede en Posadas, Litoral con sede en Rosario, Cuyo con sede en Mendoza, Comahue con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Señores de la prensa especializada, señores miembros del Consejo de Administración, señoras y señores, el tema que nos convoca hoy es Estrategia País, la Argentina de la pospandemia en medio de una disrupción tecnológica, a cargo de 2 mujeres líderes. Primeramente, doctora Alejandra Torres y a posterior, magíster María Eugenia Estensoro. Cedemos la palabra al señor presidente del IERAL de Fundación Mediterránea, magíster Marcelo Capello, quien hará la presentación de ambas líderes. Adelante, Marcelo, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Un gusto participar en este evento de hoy. Ustedes saben que la innovación es importante para el desarrollo económico y social de un país, también para afrontar los nuevos desafíos que aparecen, que surgen, como es este año la pandemia por COVID-19. Así que hemos decidido formar este panel sobre el tema Estrategia País, la Argentina de la pospandemia, en medio de una disrupción tecnológica. Y hemos invitado a 2 reconocidas especialistas con una importante trayectoria tanto en el sector público como privado de la Argentina. Ellas son, en primer lugar, Alejandra Torres, abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente es secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba. Además es coordinadora de proyectos del Programa de Naciones Unidas y directora del Estudio Jurídico Torres y Asociados. Alejandra fue investigadora del IERAL, de la Fundación Mediterránea, es directora ejecutiva de IDESA, solo que en uso de licencia, fue gerente de Legal y Técnica en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, fue gerente de Planificación del Instituto Nacional de Recursos de la Seguridad Social, todo eso en la década del 90 o principios del 2000, la década del 2000, fue secretaria de Planificación y Control de Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, eso entre 2007 y 2011, integró el Consejo de la Magistratura de la provincia de Córdoba, fue secretaria de Planeamiento y Modernización del Gobierno de la provincia de Córdoba recientemente. Y participará también María Eugenia Estensoro, quien es periodista, política y emprendedora social, ha sido senadora nacional y diputada por la Ciudad de Buenos Aires, es columnista del diario La Nación, autora del libro Argentina Innovadora. En la Universidad de Buenos Aires dicta el seminario sobre Estrategia País, sobre si puede Argentina ser un polo de innovación para la economía global. Cofundó y preside la Fundación Equidad para reducir la brecha digital, cofundó y dirigió la Fundación Endeavor Argentina para promover el desarrollo de emprendedores, integra el Club Político Argentino, la Red de Acción Política, RAP, y el Consejo de Administración de Poder Ciudadano. Ambas invitadas, Alejandra y María Eugenia, además de esta extensa trayectoria, fructífera trayectoria que acabo de mencionar, fundaron y forman parte de instituciones y redes que tienen por objeto promover el liderazgo femenino. Así que será un placer escucharlos.
En primer lugar, creo que dijiste, Miriam, va a la conferencia de Alejandra Torres, ¿no? Así es, perfecto, adelante la doctora Alejandra Torres. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Primero para que la tecnología nos acerque. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar presente en estas reuniones de trabajo junto con la Fundación Mediterránea y el Lideral. Bueno, está dicho que me siento todavía partícipe, ¿no?, de ese grupo de investigadores que allá por finales de la década del 80 me incorporaba para comenzar, ¿no es cierto?, esta hermosa tarea de la investigación y posteriormente de la gestión. Quisiera yo compartir con ustedes un video, si es posible, yo lo hago, esperemos que la tecnología no me falle, si ustedes lo ven bien. En realidad me parece fascinante el título de esta conferencia, que tiene que ver con un gran desafío, este desafío de la pospandemia, esta incorporación tan disruptiva que va a tener la tecnología y que está teniendo la tecnología. Pero antes de empezar a mirar la pospandemia, yo creo que es fundamental para nosotros hacer una pequeña mención a algo de lo que nos pasó cuando comenzamos en esta etapa de la pandemia. ¿Qué nos mostró la pandemia a los argentinos? Y en realidad está claro que puso de manifiesto una gran fragilidad en una serie de áreas, ¿no? Especialmente todo lo que fue infraestructura sanitaria, el tema del equipamiento de hospitales, así como los distintos centros de atención y la formación de los profesionales. También puso en evidencia fragilidades en materia de todos los mecanismos de protección social que durante largo tiempo se estuvieron creando y ejecutando a lo largo y a lo ancho de la Argentina a los fines, ¿no?, de asistir a las personas más vulnerables. Hablamos de los programas sociales, de vivienda, de las condiciones de alimento, situaciones que muchas veces, como ya lo van a poder apreciar, existen superposiciones, pero evidentemente la pandemia, dada esta situación que nos encontramos en la actualidad y lo que se vaticina para la salida de esta pandemia, evidenció que la protección social no era la suficiente. Y un tema fundamental es el tema logístico, un tema todo vinculado con la conectividad, vinculado con el acceso al Internet, que nos pone de manifiesto y nos va a dejar una deuda pendiente muy fuerte, que es la brecha digital entre niños y niñas que pueden acceder, ¿no es cierto?, a distintas herramientas tecnológicas, y otros que lamentablemente, por lo alejado que nos encontramos de la expectativa que tenemos, van a estar en situaciones muy desventajosas. Esto que puso de manifiesto la pandemia y que nos hizo rápidamente ubicarnos que algo teníamos que hacer, yo me puse a mirar un poco qué había pasado en la historia, si tenía razón de ser que estuviéramos tan mal en el momento y en la oportunidad de que la pandemia se declaró en Argentina. Hicimos con los chicos de mi equipo, tratamos de hacer una línea desde el año 80 hasta el 2017, y observamos que en dos áreas muy importantes que han sido identificadas como las frágiles, las que la pandemia desnudó ciertos déficits, tanto en materia de salud pública como en materia de gasto social, excluyendo todo lo previsional. La verdad que Argentina no ha gastado poco medido en términos del PBI, muy por el contrario, en los últimos tiempos ha habido un crecimiento en el gasto en estas dos cuestiones, y mirándolo análogamente con otros países muy cercanos a nosotros, vemos que la inversión, el gasto ha sido en muchos casos muy medido también en PBI, en lo que ha hecho Argentina, y que no han tenido que enfrentar el déficit en estos campos en el momento de la aparición de la pandemia. ¿Y por qué ocurre un poco todo esto? Son muchas las razones, pero yo quiero compartir con ustedes un pequeño video, es muy cortito, pero declara para mí con mucha precisión
el por qué existe, ¿no es cierto?, estos déficits y esta precariedad es evidente en el momento de la pandemia. Vamos a hablar de un programa social más, que es el IFE, que es el Ingreso Familiar de Emergencia, que se hizo presente no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo, como consecuencia de paliar situaciones de mayor vulnerabilidad. Perdón. Doctora Alejandra Torres, no se escucha la reproducción del video. No se escucha. Le digo que tiene que partir. Por favor, que le agreguen compartir sonido. Intentamos de nuevo, Miriam. ¿Cómo no, doctora? Doctora, Sí. tiene que volver a compartir pantalla, pero antes de hacer clic en compartir, tiene que tildar la opción de compartir con el sonido de la computadora. Ok. ¿Qué hago? Ahí y compartir sonido. Consultora IDESA detectó una falla estructural por la cual se vendría entregando en cada tanda casi 3 millones de IFEs de manera indebida. La clave sería la información falsa, o inexacta por llamarla de una manera más suave, que muchos beneficiarios cargaron en la solicitud que se hacía vía web y tenía el carácter de declaración jurada. ¿Qué dato falseó tanta gente? El de declararse habitantes de un hogar unipersonal, cuando en realidad conviven con otras personas. En general, hijos que comparten la casa con sus padres. Sí, Alejandra. Sí. ¿Sí? Bueno, Consultora IDESA detectó una falla estructural por la cual se vendría... Lo que les quise mostrar con ese pequeño video, que lamentablemente la informática nos complica, es cómo las discusiones en torno a si el Estado es grande, si el Estado es pequeño, la ideología del Estado, no es un tema importante. En general, lo importante es que el Estado tiene una habilidad muy fuerte para gestionar los procesos, y por eso cuando uno mira el gasto que ha habido en materia en estos dos campos, de salud y de protección social, que han sido significativos, sin embargo, la plata muchas veces no está llegando a los lugares que deben llegar siendo eficientes y eficaces. Yo ahora les estoy mostrando otra pantalla que también muestra la ineficiencia del Estado. Nosotros cuando nos hicimos cargo del gobierno de la Municipalidad de Córdoba, ahora el 10 de diciembre, una de las primeras cosas que tratamos de hacer es incorporarnos al sistema provincial de registros civiles, buscando la digitalización de nuestro registro civil. El registro civil de la municipalidad era el único de todos los registros civiles de la provincia de Córdoba que no se había adherido y que lamentablemente seguía siendo en papel y no digital. Esta foto que ustedes pueden ver es el archivo de nuestro registro civil. No es un tema menor, para muchos quizás es un tema técnico, pero el registro civil contiene una serie de información básica y fundamental, no solamente en el momento de la visibilidad de las personas físicas, es decir, una persona existe en la medida y en tanto
esa persona está inscripta en un registro civil, sino de toda la historia de una persona. En estos archivos que ustedes ahí pueden encontrar, pueden verlos, visualizarlos con claridad, en esos archivos está la historia de sus padres, de sus hijos, la historia de sus matrimonios, de sus divorcios, de sus reconocimientos de hijos, de sus adopciones, y también de una serie de datos adicionales que sirven como estadísticas vinculadas con el sistema de salud. También en estos registros civiles, que así lo encontramos cuando iniciamos nuestra gestión en diciembre del 2019, en estos registros civiles se encuentran los domicilios que perfectamente podrían haber el Gobierno Nacional a través de la tecnología poder ubicar y hacer que los IFE no fueran mal distribuidos, sino más eficientemente asignados, y no perder, ya sea por negligencia o por otras razones, la cantidad de recursos que se distrajeron para hacer frente a esta situación. Esta es otra de las claras muestras que gestionar en el Estado es un tema sumamente complicado y muy especializado. No todo el mundo tiene la capacidad para llevar adelante acciones de gestión. Esta es una foto reciente del diario Nación, es un artículo en donde se dijo con claridad que aún en el 2020 en Argentina existen más de 1 millón de chicos que carecen de documento nacional de identidad. ¿Esto qué significa? Que hay chicos que son invisibles a los ojos del Estado y por lo tanto jamás pueden recibir ni siquiera un beneficio del sistema jubilatorio, acceder a un empleo formal, ni siquiera concurrir a las escuelas, porque ahí también se le exige el documento nacional de identidad y menos recibir una prestación en un hospital público. ¿Qué se hizo desde la provincia y qué seguimos haciendo nosotros desde la municipalidad? La primera provincia que tiene un sistema totalmente digital en materia de registro civil es la provincia de Córdoba. Todos los registros civiles de las distintas ciudades se encuentran hoy conectados y gracias al acceso de la nueva gestión, también el registro de la Municipalidad de Córdoba se encuentra totalmente adherido al sistema provincial y se pasó de estas actas totalmente en papel, estas fotos que yo pude compartir con ustedes, a actas totalmente digitales, en donde la inscripción del nacimiento, el matrimonio, las demás inscripciones vinculadas con la historia de vida de una persona, aún los fallecimientos se hacen en materia digital. ¿Y por qué les traigo este ejemplo? Porque este ejemplo, así como el IFE significó, así en el video quedó muy claro, la cantidad de recursos que mal se distribuían y que lamentablemente se dirigían a personas que hoy en estas circunstancias no lo necesitaban, así también con un registro civil digital se evitan también una serie de filtraciones de recursos muy importantes. En la Argentina es muy común que hablemos de las cuestiones macroeconómicas. Tanto políticos como empresarios, como grandes agentes sociales, siempre hablan de la cuestión de macroeconomía, si abrimos la Argentina al mundo, si vemos el tema de la autonomía del Banco Central, el tema del dólar, pero en realidad no nos fijamos en cosas fundamentales que tienen que ver que el Estado no sabe gestionar. Y por eso hay que poner énfasis en el Estado, porque uno sabe que se filtran tantos recursos que a veces sería mucho, si nosotros corrigiéramos esas desviaciones, los déficits serían altamente menos significativos que los que actualmente padece la Argentina. Les traigo algunas de las ventajas que, por ejemplo, este dato trae, ¿no es cierto?, la digitalización de un registro civil. Se reducen errores que se consignaban antes, cuando uno lo hace en forma manuscrita, obviamente tiene más posibilidad de cometer errores, la información está disponible en forma inmediata, y esto ya les voy a medir en términos económicos lo que significa tener información al día en forma inmediata con esta estrategia de los registros civiles. La información es accesible a todas por vía digital,
Y para darles una idea de lo que implica, ¿no es cierto?, la mala gestión del Estado y por qué la necesidad de revisar estos temas, les doy un caso claro. El tema de la digitalización de los registros civiles nos permitió, por ejemplo, en el año 2011, que aproximadamente 10 millones de pesos que se pagaban en forma indebida, 10 millones de dólares, perdón, que se pagaron en forma indebida a jubilados o pensionados que ya no estaban con vida, que habían fallecido, y como el registro civil no era digital, la información caía en forma lenta, a veces llegaba después de muchos años, y por lo tanto permitía una serie de estafas. Si bien en el año 2011 esta supuesta pérdida de 10 millones de dólares fue después disminuida como consecuencia de acciones de los abogados que intervinieron para su recuperación, acciones del propio Estado, como la Caja, que logró una recuperación interna, lo cierto es que de los 10 millones, aproximadamente 5 millones, un poquito más de 5 millones, el 57% de lo mal pagado fue factible de recuperar. Otro dato que les voy a dar es también muy importante para ver cómo, simplemente con un hecho, que es la digitalización de todos los registros civiles, se logró también disminuir o mejorar las situaciones de recupero por parte de los bancos, por tener la información al día de los jubilados o pensionados que habían fallecido. En el año 2018, el no tener esa información al día de algún sector, ¿no es cierto?, de algunos de los registros, como era el registro civil de la municipalidad, implicó aproximadamente una pérdida o una pérdida administrativa, porque después se logró recuperar en parte, de 2 millones de dólares. El banco solamente pudo recuperar de esos 2 millones de dólares a que habían sido pagados indebidamente como consecuencia de no tener conocimiento de que determinadas titulares de jubilaciones y pensiones habían fallecido, el 47%. Y así también un caso típico de tener un registro civil digital que le permita dar la información adecuada a todos los organismos que intervienen, hacen, por ejemplo, que estas pruebas de fe que someten a los titulares de jubilaciones y pensiones a largas colas en los bancos para acreditar su supervivencia, en este caso, al ser totalmente digital, esas colas desaparecen. Y por lo tanto, esas noches oscuras que uno pudo ver en algunos viernes de esta difícil pandemia, no tendrían que haber aparecido si todas las provincias tuvieran la precaución y la gestión de hacer este tipo de registros civiles totalmente digitales. Les voy a dar otro caso para ver y para entender, porque esto es lo que me gustaría que a ustedes les quedara bien claro, es que gestionar bien el Estado, el esfuerzo en materia de gestión, es un tema significativo y siempre está acompañado de costos. A veces más visibles, a veces no tanto, pero siempre la mala gestión del Estado nos trae como consecuencia costos, algunos expresos y otros indirectos como consecuencia de no poder acceder a determinadas prestaciones. Un caso típico que hicimos en la provincia fue que los titulares de empresas desarrollistas solicitaban el tema de los loteos para poder iniciar sus procesos de venta. En promedio, en la provincia de Córdoba, antes de que iniciáramos un proceso nuevo de gestión y de mejora en el proceso de gestión de esta ventanilla, demoraba el proceso hasta que te daban la autorización aproximadamente 6 años. Nosotros, revisando y mejorando, ¿no es cierto?, la situación y el proceso de gestión interno para que los desarrollistas pudieran recibir la autorización del loteo pertinente, logramos con un cambio en el modelo de gestión que el tiempo de demora promedio pasó a 9 meses. Otro caso en la propia municipalidad, no sé si lo van a poder ver bien, pero hoy actualmente que estamos revisando la totalidad de los procesos dentro de la municipalidad, que quiere decir que llegan aproximadamente a más de 240 procesos
que son trámites que los vecinos tienen que concurrir, generalmente ahora por la pandemia lo hemos acelerado y hay muchos digitales, pero si no presencialmente a buscar algún tipo de prestación por la municipalidad. Hay un caso típico que es el proceso de demolición, que muchas veces es solicitado. Este caso típico es un permiso que piden las empresas autorizadas a demoler, que tienen que ver que si el inmueble que quieren proceder a demolerlo es un bien, digamos, resguardado por patrimonio de la humanidad o no. Es una simple vista a dos registros, el registro de empresas demoledoras que están autorizadas a demoler, y la otra un mapa para ver cuáles son los monumentos o patrimonio de la humanidad que están en la ciudad de Córdoba. Este proceso, si ustedes ven, tiene innumerables idas y vueltas. Aproximadamente, en promedio, este proceso en la municipalidad está demorando 2 años. 2 años que cuando ya llega la solicitud, obviamente puede haber sucedido o que la casa se demolió, o bien que no solamente que se demolió, sino que se construyó otra en el inmueble que todavía se está pidiendo la autorización. Nosotros estamos acá requiriendo un proceso de demolición mucho más simple, mucho más ágil, mucho más dinámico, cuestión de que en menos de un mes uno puede adquirir la autorización pertinente. Pero esto de mirar los procesos no es un tema simplemente emocional o de mujeres o poco competitivo, muy por el contrario. Una municipalidad, si gestiona bien y le llega rápidamente los servicios al ciudadano, cada uno de ellos va a encontrar mayor competencia, va a ganar en economía, en recursos, y la municipalidad va a ganar en recursos porque más rápidamente logran cobrar sus tasas, los ingresos que tienen que corresponder por cada uno de los procesos que inician. Nosotros desde que asumimos, y ya con esto les quiero terminar, empezamos un proceso muy rápido. Martín nos dio una instrucción que la primera ordenanza que sacó ese mismo día que asumió fue adherirse a la ley provincial de simplificación y modernización. Tenía clara que la revisión de los procesos y la incorporación de tecnología a esos procesos era un tema clave. Gracias a Dios que lo hicimos, porque evidentemente si no lo hubiésemos hecho, el proceso de pandemia hubiese sido mucho más doloroso para los ciudadanos de la ciudad de Córdoba. Muy por el contrario, nos pusimos en los primeros meses y logramos hacer lo que nosotros llamamos las pequeñas y grandes victorias. Teníamos el correo postal totalmente cortado por falta de pago de la gestión pasada, y lo que hicimos fue empezar a notificar a través de notificaciones electrónicas, a través de la plataforma del Ciudadano Digital. Eso permitió que no solamente dejáramos de imprimir cedulones, sino notificaciones de los tribunales de falta por multas administrativas, etc. Así hicimos estas cuestiones que ustedes pueden ver, desde la subasta electrónica, que les permitió disminuir, pero ostensiblemente, el tiempo de duración de estos procesos de compra, y bajar más del 30% los pisos base de los presupuestos en los procesos de subasta. Mejoramos el proceso del boletín electrónico, dejó de ser en papel y pasó a ser totalmente digital, y pusimos a disposición todo lo que llamamos medios de pagos electrónicos, además de otras cuestiones. Estas simples victorias rápidas, que por supuesto ahora siguen en marcha, y como les dije, estamos en un relevamiento de más de 240 procesos internos, significó para la municipalidad en este periodo, antes, ¿no es cierto?, desde el momento que asumimos el 10 de diciembre hasta el momento de la pandemia, casi 140 millones de pesos. No es un tema menor, y cuando uno lo mira en términos de ingresos y egresos, los economistas lo saben mejor que yo, obviamente estos recursos pueden claramente, no solamente ser destinados a otras cuestiones que se necesita el municipio para dar mejor y más eficiente las prestaciones, sino implica ahorro de papel, implica no cortar árboles, e implica no usar litros de agua para producir papel. Termino con esta frase que tiene que ver con algo que dijo Marcelo y que a mí me llamó la atención mucho, y que me parece que es el eje de trabajo dentro de la gestión de un Estado. La innovación surge cuando uno empieza a cuestionar el problema que estaba resignado. Si yo me pregunto,
¿Se puede cambiar la Municipalidad de Córdoba? Mucha gente y muchos ciudadanos me dirán, no, la Municipalidad de Córdoba no se puede cambiar. En la medida que el intendente Martín Sayora nos ha dicho, nos cuestionemos el proceso, nos cuestionemos cómo la Municipalidad de Córdoba está funcionando, está gestionando, es el momento que nosotros vamos a poder revertir esa difícil situación por la cual transita la Municipalidad. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Alejandra Torres. Cedemos la palabra a la doctora magíster María Eugenia Estensoro. Muchísimas gracias, Miriam, y es un honor estar acá, un placer compartir este panel con Alejandra, y además que he visto muchos amigos y amigas entre el público. Hace 43 años, cuando se creó la Fundación Mediterránea, un grupo de empresarios y ciudadanos visionarios e idealistas quisieron ofrecerle a la Argentina una visión de país y una estrategia de desarrollo económico y social. Y acorde con las exigencias de los años 70, 80, 90, finales del siglo XX. Como podemos ver, los vaivenes políticos y económicos que ha tenido el país revelan que la Argentina es un país sin estrategia y sin rumbo. Más allá del esfuerzo enorme que han hecho empresarios y cuadros técnicos y políticos de la Fundación y de tantos ciudadanos argentinos, ¿no? Hace mucho tiempo que hemos perdido la brújula, o como se dice hoy, el GPS, y lo peor es que frente a un muy desafiante siglo XXI no podemos ponernos de acuerdo cuáles son las coordenadas de ese GPS que nos debería llevar de la decadencia, que es lo que ha experimentado la Argentina en el último medio siglo, al sendero del desarrollo económico y social. Hoy me gustaría que juntos pensemos algunos de las bases o los lineamientos estratégicos de esta visión de país o de esta estrategia de desarrollo, no solo pensando en cómo salir de la crisis en la que hemos caído todavía más profunda de lo que había ya en diciembre, a raíz del coronavirus y la cuarentena, que es lo que estamos todos hablando, sino que podamos tener una mirada un poco más de mediano y largo plazo, porque seguramente los problemas del presente es más fácil acordar soluciones si uno tiene claro a dónde quiere llegar, y creo que ese es el problema de la Argentina. Voy a pedir, Miriam, si por favor puedo compartir un documento. Puesto. Ahí está. A ver, un segundo. A ver, compartir. Ahí está. Y muy bien. Excelente. Bueno, muchas gracias. Esta lámina es una alegoría de la obra de Miguel Ángel que hay en la Capilla Sixtina, donde la creación se llama, donde Dios, ¿no?, le toca el dedo de Adán y le insufla energía vital y le da la vida. Y esta suerte de alegoría del siglo XXI no sabemos si es el humano que le da energía al robot o si es el robot que le insufla vida al humano. Y no digo esto como broma, sino que hay científicos y tecnólogos que hoy sostienen que la singularidad está cerca, que en 20, 25 años va a ser difícil distinguir a un androide de un humano, y que el hombre se va a fusionar con la tecnología, y que también en la naturaleza, debido a la ingeniería genética y toda la posibilidad de editar genéticamente no solamente microbios, plantas, animales, sino también a nosotros mismos, a los humanos, estamos ante un momento de mutación de la especie humana. Estos son los temas que se discutían en el mundo antes de la pandemia. Henry Greeley, este es un profesor de genética de Stanford, yo tuve la suerte de conocerlo, y él ha escrito un libro, y también es especialista en bioética, y escribió un libro que se llama El final del sexo, y dice que
en unos 30 años las personas no van a tener que tener sexo para procrear. Realmente una pena. Pero porque dice que del tejido de la piel se va a poder generar esperma y óvulos, y los padres van a poder diseñar el bebé de sus sueños en estos laboratorios, elegir si quieren que tenga genes para ser bueno en finanzas, en las artes, en planeamiento, en economía, o en relaciones interpersonales, o ser bueno para el deporte, o para la medicina, ¿no? O ser rubios, morochos, o con los ojos rasgados. Bueno, eso es lo que la ciencia está permitiendo, y me imagino que muchos de ustedes leyeron el libro Homo Deus de Yuval Harari, donde él decía que en el siglo XXI el ser humano se preparaba para vencer no solamente la enfermedad, sino la muerte, que para muchos la muerte es como una falla técnica. Todo esto era lo que se decía y de lo que hablaban los científicos y los debates filosóficos en el mundo antes de la aparición del coronavirus. Ahora la idea de vencer la muerte no parece tan fácil, pero la realidad es que todos estos cambios no se van a detener. Incluso la digitalización de nuestras vidas hoy es un hecho mucho más corriente, como esta conferencia que estamos teniendo, o el teletrabajo, que la Argentina ya reguló el teletrabajo por las dudas, ¿no? O la educación a distancia, la educación virtual, que va a ser parte de la currícula normal, y como bien dijo Alejandra, este mundo mucho más tecnológico va a crear grandes, y está creando, grandes asimetrías en la sociedad. La brecha entre los países más avanzados y los menos, y también los sectores de la sociedad que puedan incorporarse y adaptarse a este nuevo mundo, y los que queden rezagados, va a ser cada vez mayor, y los países que no hagan algo van a sufrir las consecuencias. Esta es una obra de Berni, de Juanito Laguna, su personaje Juanito Laguna, cuando fue creada en 1978, la Argentina tenía un 5% de la población bajo la línea de pobreza, hoy, como saben, es el 50%, debemos ser de los pocos países que han multiplicado por 10 la pobreza en medio siglo, y lo más alarmante es que hoy 6 de cada 10 niños en la Argentina viven en la pobreza, y es una pobreza no solamente económica, material, de hábitat, sino también de acceso a la salud, de educación, de cultura, de cantidad de palabras que tienen para poder expresar e interpretar el mundo, y también pobreza de esperanzas y expectativas de tener un futuro mejor. La pandemia ha agravado todo esto, y en eso coincidía perfectamente, ya Alejandra lo dijo, que esta pandemia global lo que ha hecho es que ha enfrentado a cada nación con sus fortalezas y con sus miserias. La Argentina ha podido mantener la cantidad de muertos por millón de habitantes realmente en cifras muy bajas, pero con un costo muy alto, porque es la herramienta principal que ha utilizado, y ya tenemos 5 meses de cuarentena, un problema dramático que ha generado una crisis económica y social, está generando. Lo peor es que el gobierno, que tiene este problema muy severo de gestión, no sabe cómo salir, y el daño económico y social está siendo cada vez más severo. Cambio, los países que tienen estados eficaces, que están muy tecnologizados, que tienen una sociedad sana, educada, cohesionada, han podido atravesar y están pudiendo atravesar esta pandemia con un costo mucho menor. El tema es que la Argentina hoy está llegando a crisis que dicen que va a ser peor que la del 2001. Y ese es un problema muy serio, y lo que los argentinos estamos analizando, bueno, cómo salir de la crisis, pero no estamos pensando cómo vamos a generar la riqueza, mucha más riqueza que necesita el país, para sacar a 20 millones de argentinos de la pobreza, para devolverle a la infancia, porque si 6 de cada 10 chicos es pobre, ¿qué futuro nos espera? Tenemos que generar mucha más riqueza, y la Argentina tiene un historial en las últimas décadas de no generar lo suficiente.
el tema es que el mundo hoy es mucho más complejo, incluso que a fines de los 70 o los 80, cuando se consolidó la Fundación Mediterránea. Estamos atravesando lo que se llama la cuarta revolución industrial, y es una revolución que son diversas tecnologías, las infotecnologías, la biotecnología, la nanotecnología, las ciencias cognitivas, que están convergiendo para generar cambios, lo que se dicen disruptivos, exponenciales. Todo cambia velozmente, y ya hace Klaus Schwab, que es el fundador del Foro de Davos, ya advirtió hace unos años que estamos enfrentando un tsunami tecnológico, y los países y los líderes que no encaren las soluciones y no se adapten van a sufrir consecuencias muy graves. No hay industria ni sector que va a quedar al margen. Esta es la industria automotriz, que es muy conocida en Córdoba. Bueno, la industria automotriz en el mundo ya ha llegado a lo que se llama su pico de ventas, de producción, y ha empezado a caer, no por una recesión, sino por un cambio de hábitos. Primero, los jóvenes ya no corren a sacar el registro a los 16, 18 años porque no quieren comprarse un auto. Además de ser caro para ellos, es contaminante. Los autos eléctricos y los autos sin conductor están compitiendo con la industria tradicional y la están obligando a modernizarse a un ritmo que no lo iban a hacer, y que en la Argentina todavía este proceso no ha comenzado. También las plataformas para compartir autos, como desde Uber, sino plataformas para compartir autos, para compartir camiones. Bueno, todo va a rediseñar la manera en que nos movemos, y la pandemia ha mostrado el problema de la contaminación, los riesgos de moverse grandes distancias. Incluso ahora se habla de ciudades de 15 minutos, ciudades que van a ser como con pequeñas aldeas, que la gente pueda vivir y trabajar en un radio cercano de 15 minutos y evitar todas el transporte de horas para entrar a las grandes ciudades. Bueno, todo se está cambiando. La industria también del petróleo tiene fecha de vencimiento, porque vamos hacia un mundo que necesariamente tiene que ser más ecológico. Serán 10, 20, 30 años. La cosa es, ¿Argentina se está preparando para esto? Por ejemplo, Costa Rica hace ya 2 años anunció que su transporte público va a ser ecológico, eléctrico y no contaminante. Bueno, la Argentina podría dar de esas señales y empezar a fabricar autos o camiones o colectivos para exportar a Latinoamérica, ¿no? En vez de esperar hasta el último momento. El otro gran tema, que es el que está más cerca para nosotros, es que se dice que el 50-60% de los trabajos y de los oficios que conocemos van a desaparecer pronto. Se van a crear otros, pero los nuevos trabajos van a exigir habilidades mentales, cognitivas, profesionales, de alta calificación. Y la Argentina tiene un serio problema, que más de la mitad de los jóvenes no termina el secundario, solamente el 13% de la población tiene un título universitario. De 750.000 alumnos que entran a primer grado cada año, solamente 100.000 se reciben de la universidad, a pesar de tener la educación pública y gratuita, pero hay un desgranamiento permanente que hace que la Argentina no tiene una población con las calificaciones necesarias para este siglo. CIPEC dice que solamente el 16% de nuestra población económicamente activa está en condiciones de dar ese salto, de adaptarse rápidamente al nuevo mundo. Bueno, todas estas noticias medio espectaculares y un poco desastre, no es para que nos vayamos preocupados, sino para que empecemos a pensar que todo esto de la economía del conocimiento, de la tecnología, no es un nicho, no es para pocos. A mí la tecnología, realmente les voy a confesar que no me interesa mucho, pero sí me interesa saber cómo la Argentina puede tener una estrategia de desarrollo en el siglo XXI. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Estamos pensando en ella? ¿O todavía creemos que nos salvamos con una buena cosecha? Bendigamos al campo, que por suerte está, y que gracias al campo generamos divisas y generamos bienestar, y generamos alimentos, pero no nos salvamos, no alcanza. Y vimos que vaca muerta tampoco va a ser la solución. Primero porque, como les decía, es una industria con fecha de vencimiento, y nosotros, para producir sin tener que subsidiar a la industria, los precios tienen que estar muy altos. Entonces, tenemos que pensar en otra
matriz de desarrollo. También nos jactamos que podemos producir alimentos para 400 millones de personas, pero la realidad es que nosotros exportamos principalmente alimentos de forraje para animales. Y eso también nos tenemos que preguntar por qué nuestras exportaciones son como de baja elaboración, ¿no? Holanda es el segundo país de mayor exportador de alimentos del mundo, y para personas, no para animales, después de Estados Unidos. Exporta 3 veces más que la Argentina, un país que tiene el tamaño de, no sé si de Misiones o de Corrientes, un clima horrible y suelos muy difíciles, que ha logrado mejorar toda su producción por esta alianza virtuosa entre la ciencia y la tecnología y la producción, ¿no? Que creo que es el modelo al que tenemos que ir. Fernando Vilela está hablando de la vaca viva y de esta alianza, ¿no?, de la bioeconomía, que es otro modelo más acorde con nuestro siglo. Esto es un slide que muestra el ingreso per cápita en dólares de varios países, es de 2018, disculpen que no está actualizado, pero las relaciones siguen siendo parecidas. La Argentina tiene hoy un ingreso per cápita de $10.000 por habitante, y en realidad es menos, debido a la crisis hoy es menos, que es el 16% del de Estados Unidos, que es de 60.000 o tal vez un poco más, ¿sí? Hace un siglo nosotros teníamos un ingreso per cápita que era el 80% del de Estados Unidos. Me da un poco de pudor decir estas cifras porque lo vi a Mingo, a Cavallo por ahí, pero bueno, las relaciones son esas. Nosotros teníamos un ingreso per cápita que, si hubiéramos seguido al ritmo de desarrollo que tenía la Argentina entonces, hoy tendríamos que estar al nivel de Alemania, de $48.000 por habitante. En cambio, otros países que no figuraban en el mapa, como puede ser Israel, que era un país que ni estaba constituido, hoy tiene un PIB per cápita que es 4 veces superior al nuestro. Corea del Sur, que cuando terminó la guerra de Corea en los años 50 tenía un ingreso de $100 por habitante, hoy tiene un ingreso per cápita de 30.000. China, que hasta hace 20 años se morían de hambre, hoy tiene un ingreso per cápita similar al de la Argentina. Acá parece que fuera menor, pero con nuestro retroceso, seguramente que hoy los chinos tienen un ingreso per cápita similar al nuestro, y eso que China, para poder hacer su asombroso desarrollo, tuvo que cambiar sus modelos mentales, abrazar el capitalismo, abrazar la economía de mercado, abrazar la globalización. Lástima que sigue siendo una dictadura, pero en términos económicos cambió completamente, algo que la Argentina se resiste a hacer. Irlanda es un caso increíble, es uno de los países que tiene el 5º ingreso per cápita más alto del mundo, y era la hermana pobre de Europa. Bueno, ¿qué tienen estos países que hicieron este desarrollo tan acelerado y tan asombroso en las últimas décadas, en los últimos 20, 30 años? Es que pusieron a la ciencia y la tecnología en el centro de su estrategia productiva de desarrollo. La Argentina sigue exportando sobre todo materias primas, principalmente, y no conocimiento, que es hacia lo que tenemos que ir. Estas son las empresas más valiosas de Estados Unidos, y las 5 en 2019 y el 2020 sigue siendo así. 5 de las 10 más valiosas son tecnológicas. Eso no era así en el 2001, como ven. Hoy son Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook. 7 de las 10 más poderosas del mundo son norteamericanas, tecnológicas, hay una china. El mundo cambió en estos 20 años, pero Latinoamérica no se anotició. Como vemos en Latinoamérica, las grandes empresas siguen siendo brasileras, y son Petrobras, Finanzas Itaú, Ambev, que es bebidas, Bradesco, Finanzas, Vale, minería. No ha cambiado nada desde principios de siglo a lo que pasa hoy, salvo por un cambio reciente durante la pandemia. Mercado Libre ya sobrepasó los 60.000 millones de dólares de evaluación, seguramente ya está entre las empresas más valiosas de Latinoamérica, y esta empresa de comercio electrónico y de innovación tecnológica fue creada, como ustedes saben, por un argentino, fundadores argentinos, y su equipo de gestión, de management es argentino, su casa matriz sigue estando en la Argentina. Lamentablemente, Marcos Galperín se ha autoexiliado en Córdoba, porque, como ocurre muchas veces en nuestro país, se persigue, se demoniza
a las multinacionales, aunque sean argentinas, y eso está pasando en este caso, pero más allá de eso, yo no sé si ustedes saben, que a finales de los años 90, cuando empezó la revolución esta de las .com y del modelo de negocios y de la innovación, el modelo más parecido a Silicon Valley, fueron la mitad de los sitios y de las .com que se crearon en Latinoamérica eran argentinas, y las que prevalecieron después que explotó la burbuja de Internet, y las que pudieron realmente consolidarse y se convirtieron en unicornios multinacionales, regionales o globales, fueron argentinas. O sea que ahí mostramos que hay una nueva generación de emprendedores argentinos, de empresarios, que tienen una vocación de ser protagonistas de esta revolución del conocimiento del siglo XXI, y que tenemos ahí un pilar de lo que yo creo tiene que ser la estrategia de desarrollo para nuestro país. Globant, hace unos días, hace una semana, sobrepasó en valuación de mercado a Tenaris, hoy es la segunda empresa más valiosa en términos bursátiles de la Argentina. Otro ejemplo de una empresa de tecnología que nació con la crisis, después de la crisis del 2001, pensando en ser una gran empresa de software y de innovación global, y hoy es una de las grandes del mundo. Esto ha pasado en una Argentina dificilísima, y hay muchos más casos que sería largo contarles, pero que Silvia Neistat y yo, Silvia Neistat la conocen muy bien, una periodista, una de las grandes periodistas económicas de la Argentina, una gran amiga y cordobesa. Escribimos el libro Argentina Innovadora, quiénes son los emprendedores, científicos y artistas que están cambiando el país, donde ahí ya mostrábamos cómo la Argentina tiene dos pilares para este desarrollo en el siglo XXI, que son una generación de emprendedores que tienen una vocación global, que quieren ser número uno, nosotros lo llamamos la nueva selección, y también un sistema científico poderoso. Lo que pasa es que no hay un diálogo muy fluido entre el sistema científico de argentino, que todavía tiene un alto nivel, y el sector productivo. Este puente entre la ciencia, la academia y la producción, un ejemplo es el de Bioceres, lo que deben conocer a Federico Trucco, el CEO de Bioceres, la empresa de biotecnología argentina, la primera de Latinoamérica que cotiza en Wall Street, igual que Globant y que Mercado Libre, y que justamente es una alianza entre el CONICET, todas sus patentes, sus desarrollos más impresionantes son alianzas con investigadores del CONICET, que Bioceres lo que hace es que incuba estos proyectos y los convierte en productos o servicios para el mercado global. Raquel Chan desarrolló la patente más valiosa que tiene Bioceres, que son las semillas de trigo y de soja tolerantes a la sequía. Es un caso muy interesante porque Raquel empezó a finales de los años 90 con estos desarrollos. Todavía Bioceres no la puede exportar porque está esperando los permisos del gobierno argentino y también la aprobación de esta semilla por China, por el mercado chino, pero la Argentina, esto sería una contribución enorme al desarrollo de la agricultura en todo el mundo, especialmente en los países con grandes sequías. Y Raquel Chan dice que ella tuvo que aprender nuevos lenguajes, a interactuar con emprendedores, inversores, abogados de patentes, es otro lenguaje. Y la Argentina, esto que es lo normal en Israel, en Corea del Sur, en Silicon Valley y en Alemania, bueno, en la Argentina son todavía dos mundos que se tocan muy poco. Fernando Stefani, que es vicedirector de un centro de bio-nanotecnología del CONICET y que trabajó muchos años en Alemania, codo a codo con la industria, él sabe que los países que más se desarrollaron en las últimas décadas son los que han puesto a la ciencia y la tecnología en el corazón de su estrategia productiva, pero hay que invertir, dice, por lo menos el 1,5% del PBI, la Argentina apenas el 0,5, 0,6, y además cada año los países invierten un poquito más para mantener su liderazgo. No es algo que uno ya llega y alcanzó. En la Argentina todavía estamos muy lejos, el sector privado es muy reacio a hacer inversiones en cosas de alto riesgo y de largo plazo.
pero hay ejemplos, y esto es lo que a mí me da esperanza. Es probable que muchos conozcan, esta es una maqueta, pero ya esto está ya están trabajando no solamente en la arquitectura, sino en los proyectos, en las empresas. Este es el Centro de Innovación de Sancor Seguros, en Sunchales, Santa Fe, un pueblito de 25.000, o una ciudad agrícola de 25.000 habitantes. Cuando fuimos ahí con Silvia para nuestro libro, quedamos impresionados de ver en plena pampa gringa un proyecto tan innovador. Es la primera incubadora privada para el desarrollo de empresas de base científica tecnológica. Hay investigadores y emprendedores del Instituto Leluar, del Instituto Pasteur, de Bahía Blanca, de distintas ciudades que se han mudado a Sunchales, uno incluso desde París, para desarrollar sus proyectos. Sancor Seguros asignó $12 millones en el 2013, cuando la Argentina estaba en default, con cepo, sin un norte muy claro, y ahora hace pocas semanas constituyó un fideicomiso que cotiza en el mercado de valores de $24 millones para darle financiamiento a estos startups, y esto es en un pequeño pueblo. Quien dirige CITES, este centro de innovación, es un egresado del Instituto Balseiro. En toda esta historia que les cuento tenemos egresados del sistema público y del sistema privado, de ciencia y de la Universidad Argentina, o sea que la Argentina todavía tiene con qué. Las industrias del conocimiento, como saben, las exportaciones de servicios del conocimiento es el segundo o tercer sector que más exporta en la Argentina, $6.000 millones, pero lo que vemos es que en la última década, mientras en Asia este sector de exportaciones del conocimiento crecieron 157% y a nivel global 92%, y en Latinoamérica 34%, la Argentina, que tiene un sistema científico más potente que la mayoría de los países, salvo Brasil, y los mejores emprendedores, dichos por especialistas en Silicon Valley con los que Silvia y yo hablamos durante nuestra investigación, la Argentina solamente creció 18% sus exportaciones de servicios en la última década. Se ha venido rezagando respecto no solamente del mundo, sino de la región. Y como saben, todavía está ahí que no se termina de sancionar la ley del conocimiento. Para terminar, ¿qué visión de país tenemos para el siglo XXI? Sin duda la Argentina tiene que ser un polo de innovación científico-tecnológico, no solamente como un nicho especializado, sino como un sector transversal que tiene que contribuir a modernizar la producción argentina de bienes y servicios, y sobre todo nuestras exportaciones. Córdoba tiene una gran agencia de innovación, también tiene un polo digital, tecnológico muy bueno. En esta pandemia me he enterado además que también tiene las mayores empresas de exportación de tecnología médica están en Córdoba. O sea que en vez de que tengamos como estas islas, pero que son como casos aislados, realmente tenemos que poner este paradigma de desarrollo embebido en todo lo que pensemos de cara al futuro, porque es la única manera que vamos a generar la riqueza que la Argentina necesita. No es pensando si va a ser la soja o el petróleo, esas son visiones viejas, y bueno, esta es una idea para la Fundación Mediterránea para sus próximos 50 años, que creo que puede contribuir con su capacidad y su talento a instalar esto que no está instalado en la agenda pública. Se sigue tomando como un nicho o algo que deberíamos hacer y no como algo que, a mi juicio, tiene que ser central para nuestro futuro y para que no tengamos 6 de cada 10 niños pobres en la Argentina. Obviamente para esto se necesita mejorar enormemente nuestro sistema educativo, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ambas, y ahora sí vamos con las preguntas. Le damos la palabra, cedemos la palabra a la señora Presidenta de Fundación Mediterránea, María Pía Astori. Ahí se escucha, sí, ahí está. Estamos todos de acuerdo, creo que en Fundación Mediterránea, con Alejandra y con María Eugenia, en que la situación de la pobreza realmente es extremadamente grave, y que la única forma de bajarla es con riqueza.
la forma es con riqueza y genera esa riqueza. Ahora, la pregunta que le hago a ambas es, ¿cuál creen ustedes que es el punto fundamental para que no tenemos tantas inversiones que deberíamos tener en Argentina, que podríamos tener en Argentina, que generan esta riqueza? ¿Qué es qué es el punto? ¿Cuál es la piedra en el camino? La piedra fundamental, porque deben haber varias, pero ¿cuál es la fundamental para ustedes? ¿Quién empieza? Alejandra, vos que yo hablé mucho recién. No, no, se cortó un poquito la comunicación. Si no entiendo mal, estás preguntando, María Pía, ¿cuál es el punto fundamental para poder crecer y disminuir la pobreza y ese tipo y disminuir las distintas brechas, ¿no?, que nos separan entre los distintos estratos? Para mí, yo creo que hay que trabajar mucho en el campo. Hay muchas causas que se pueden, que deben converger, pero fundamentalmente, si yo, perdonen que sea insistente, pero tengo 30 años que estoy trabajando en esto y que lo vivo acá y que lo viví en Uruguay. Hoy tengo la dicha que en Uruguay es el primer país digital de América Latina totalmente, donde los trámites salen. Yo le escuchaba a María Eugenia y digo, oh, qué divino, sí, podemos hacer esto, ¿sí? Pero si no tenemos un permiso rápido que te dé, o sea, yo tengo varado en el puerto camiones y me demoran 2 semanas para que me den la autorización para poder bajar las toneladas de grano que pueda llevar o la mercadería que pueda transportar al buque. Obviamente eso me genera costo que lo voy a incorporar dentro del precio, y por lo tanto en una de esas hasta dejo de ser competitiva. Entonces, para mí un punto fundamental es que tanto empresarios, y lo digo acá en un campo empresarial fuerte, empresarios, políticos, entiendan que es fundamental que los procesos de gestión fluyan, que no existan obstáculos, no existan impedimentos, que las cosas no salgan porque tengo el amigo en el determinado ámbito, sino porque salen, porque deben salir, porque el circuito está determinado, tanto procedimentalmente como desde el punto de vista técnico, con la agilidad suficiente para que salgan. Me parece que ese es un punto, y para lo cual creo que la política tiene un tema fundamental que revisar. Primero, dejar de ser obsecuentes, y segundo, no entender que el Estado es una agencia de colocaciones, sino que el Estado está para ser ocupado por gente capaz, con sus distintas habilidades, y en función de sus habilidades, identificarlos en los puestos de trabajo que lo permitan, ¿no es cierto?, desarrollarlo de la mejor forma. Sí, coincido con Alejandra y creo que tu exposición fue sumamente clara, los ejemplos que diste. Lo que yo me preguntaba es si el Estado argentino no puede ser eficiente o no quiere, porque ese sobrecosto muchas veces, ¿no?, en ese sobregasto, hay muchos que se benefician. Lo vimos ahora con, por ejemplo, el problema que tenía el Ministerio de Desarrollo Social con los sobreprecios, cuando quería comprar toneladas, millones de paquetes y litros de leche de alimentos, y salió a la luz que era más caro comprar una unidad para el ministerio que compraba grandes cantidades que en el supermercado o en el almacén de la esquina. Entonces, esa ineficiencia, y habiendo también pasado un tiempo bastante largo en la política y en el Estado, yo creo que hay intereses creados que hacen que haya esa gran ineficiencia y esa opacidad, y que cuando llegan personas como Alejandra y muchos otros, lamentablemente muchas veces avanzan, y cuando se van, se retiran, es como que la corriente vuelve al punto que había antes, ¿no? Y
ese es un gran problema y donde creo que se requiere un enorme coraje de toda la dirigencia política. Por ejemplo, lo que dice Alejandra de no llenar el Estado como agencia de colocaciones. Yo cuando dejé el Senado me di cuenta que todos los años los senadores tenían un acuerdo por el cual ponían a sus asesores en planta permanente. Y cuando me fui, muchos de mis asesores, cuando ya terminaba mi mandato, muchos me dijeron, no, nosotros llegamos y nos vamos, no vinimos acá a quedarnos ¿no? y tener contratos de por vida. Pero hay un juego entre todos los partidos políticos de ubicar gente, de negociar, como ahora se ha salido en los diarios, que se está negociando la reforma judicial, algo gravísimo para nuestras instituciones por cargos. Y ya que estamos hablando de Córdoba, ayer en los manifestantes, había uno en Córdoba que decía al gobernador de Córdoba que lo estaban mirando para ver, ¿no?, que no haya este tipo de votos a cambio de cargos, y etcétera. Digo, por decir todas las provincias, pero una buena provincia que está generalmente mejor gestionada que el resto, es un gran problema que tenemos ese. Y además de eso, yo creo que tal vez no dimensionamos la crisis que tiene la Argentina, que hayamos multiplicado por 10 la pobreza, ¿no? Porque cuando hablamos de decadencia en términos económicos, en todos los indicadores, bueno, a algunos les interesa, a otros no, pero hay pocas naciones que multiplicaron por 10 la pobreza. Lo que le cuesta a las naciones es llegar a tener bajos índices de pobreza, pero multiplicarlo por 10 es un caso extraordinario y dramático. Entonces, cuando uno dice que el 60% de los niños son pobres, cuando crezcan van a ser adultos pobres. Entonces, ¿cuál es el futuro de nuestro país? Y con esta revolución tecnológica que se nos está viniendo encima, si no tomamos conciencia de la urgencia, ¿para qué? Para definir una estrategia común. No podemos seguir pensando en el corto plazo, en los cargos, en mi negocio y en cómo zafar. Tenemos que darnos cuenta que la Argentina no tiene más resto, no tiene más margen. Realmente lo mío es como un llamado del dramatismo de la situación de la Argentina. Yo no sé si tomamos conciencia, que no podamos hacer los testeos, rastreos, el aislamiento necesario para salir de la cuarentena. El país está todo loteado, cada municipio tiene una frontera. ¿Cómo vamos a salir de esto, no? Entonces, la verdad yo creo que si no tenemos una visión estratégica y la compartimos con distintas fuerzas políticas y los que tienen llegada a este gobierno, que digan que necesitamos una Argentina donde los CEOs y los científicos trabajen juntos, y no cada uno sacar su tajada, me arreglo si conozco a alguien, y así seguimos, porque la situación es realmente muy dura para la mayoría de la población, y hay tanta gente que está pensando en dejar el país, es tristísimo. Muy bien, muchas gracias. Y para continuar con las preguntas, queríamos saludar también al primer presidente del IERAL que está presente, el doctor Domingo Felipe Cavallo, como así también al señor Haroldo Grisanti, quien completó el periodo como presidente de Fundación Mediterránea en 1990 al fallecer don Piero Astori. Bueno, muchas gracias. Y cedemos la palabra a la persona que había levantado la mano, Osvaldo Sicardi, y se prepara Graciela Cerruto. Sí, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien, estoy hablando desde Río de Janeiro, esperando que algún día tenga un vuelo para volver a mi país. Ya hace 5 meses que estoy afuera. Pero bueno, a la doctora Estensoro, usted dijo que la Argentina es un país sin estrategia y sin rumbo. Yo le podría decir que sí, tiene estrategia y rumbo. El rumbo es la corrupción y la estrategia es el corporativismo. Entonces, cuando tenemos un país donde nuestros gobernadores hablan de solidaridad y nos sacan la plata de lo que producimos, y ellos no se bajan el sueldo, y al contrario, están ahora buscando impunidad con estas leyes que están poniendo, yo pregunto, ¿a dónde vamos?
Yo no veo rumbo, yo no veo estrategia positiva. Tengo 77 años, 57 años de comercio exterior, principalmente en el área siderúrgica. He conocido Asia creciendo, he conocido China cuando era pobre, conozco China ahora, he conocido Corea, tengo amigos en todos esos países, y la única solución que ellos hicieron para crecer fue educación. Han educado a sus pueblos durante 20 o 30 años en sus posguerras tremendas, como la de Corea, como la de Vietnam, y hoy son países que están muy por encima de nuestro país. Nosotros no tuvimos una guerra, pero tuvimos gobiernos que destrozaron a la Argentina. Entonces, me veo mal, me veo muy preocupado, porque no veo voluntad política de ningún partido de realmente asumir una posición de decencia, una posición de claridad, una posición de profundidad que nos lleve por el camino cierto. Entonces yo le diría, yo nací pobre, nací en Villa Diamante, Lanús Oeste, en el medio del barro, pero en una escuelita del interior, porque era interior, a 10 cuadras del Riachuelo, pero recibí una educación que me llevó a ser lo que soy. Estuve 40 años fuera del país. En el año 16 decidí volver a la Argentina y traje todo el capital que produje en el exterior a mi país. Y hoy estoy totalmente desilusionado porque veo que nos están sacando todo lo que hemos producido y todo lo que podemos producir. A mí me están sacando de mi patrimonio casi el 50% de mis ingresos. ¿De qué voy a vivir? Entonces, cuando usted habla de esperanza y cuando habla rumbo, yo quiero esa esperanza, quiero ese rumbo. Me formé socialista, fui un gran admirador de Alfredo Palacios. Y Alfredo Palacios decía muy claro, solo se puede hacer asistencialismo en un país rico. No se puede distribuir lo que el país no tiene. Y estamos distribuyendo hoy al 50% de la población argentina lo que 5 millones producimos y 6 millones pagamos impuestos. Entonces, el rumbo, discúlpeme, doctora, es mi visión. Es mi visión. Gracias, yo le Osvaldo. agradezco su presentación y discúlpenme que me ha extendido tanto. Muchas gracias. Bueno, personalmente la verdad que creo que usted sabe, Osvaldo, más de lo que yo he contado, por lo que leo, por lo que he viajado, pero su experiencia seguramente muestra más el camino que la Argentina nunca debió abandonar. Y creo que cuando habla de que hay una estrategia, sí, de desarrollo de algunos grupos, de algunos sectores y de algunas personas, pero no de país, no hay una estrategia de desarrollo para la Argentina. Yo creo que solamente si tomamos conciencia de la gravísima situación que estamos viviendo. Porque el tema de la pobreza, que yo lo he visto muy de cerca, he trabajado mucho en las villas, y la verdad que no he visto en Brasil a veces la miseria que he visto en las villas argentinas, que han crecido, se han multiplicado, más allá de todos los planes y todo, cada vez tenemos más pobres. Agustín Salvia dice que nosotros tenemos un modelo de desarrollo del subdesarrollo. Eso es lo único que hemos logrado conseguir. No sé si usted vio lo que era Corea y lo que era China. Bueno, ellos siguieron este camino de la educación de altísima calidad y del desarrollo científico-tecnológico y de competir en el mundo, no aislarse. Pero no son ideas que en la Argentina hoy cunden, porque hay muchos intereses creados. Por eso creo que hace falta mucho valor de todos para alzar la voz y denunciar todo lo que está pasando. Y lo que ha pasado, porque uno ve, volviendo a la gestión, y ya que lo mencionaron a Haroldo Grisanti, que es mi marido, bueno, él se jugó la vida por hacer del correo un correo eficiente. Imaginen cómo se necesita un correo eficiente para Internet y para toda
esta economía del comercio electrónico. El correo hoy es un desastre, y él tuvo 34 causas judiciales por todos estos intereses corporativos durante 14 años que tuvo que lidiar para sacarlo a Yabrán de adentro del correo, y hoy el correo es un antro de perdición, como era antes de empezar. Por eso digo que hay, y todos los partidos políticos, entonces uno dice, bueno, yo soy peronista, yo soy radical, yo soy del PRO, yo soy de... Y estas cosas la mayoría de los partidos no se meten. Y cuando se meten, y acá también mi homenaje a Mingo, se juegan la vida, después hay un costo social enorme, enorme. Y también pensando en mi padre dio la vida por una YPF que hoy vale la mitad de lo que él la dejó, y una empresa que era ya una multinacional, y después en nombre de la soberanía, de la solidaridad, de lo que fuera. Y bueno, yo no sé si cuando muchos arriesgan su vida, el resto sale a bancarlos, ¿no? Porque es muy tremendo lo que ha pasado en nuestro país, y lo que está pasando, ¿no? Yo no veo el cambio, muestro el camino, y también me dolería mucho pensar en irme del país como tantos argentinos lo están pensando, pero por primera vez en mi vida lo he estado pensando, y sobre todo por mis hijos, lo pienso en ellos y me da muchísima pena. Yo soy inmigrante, así como... Te voy a tutear, como vos saliste de Villa Diamante, yo llegué de Bolivia con mi familia, con mis padres, a los 4 años, en los años 60, porque mis padres estaban convencidos que la Argentina era el país de Latinoamérica que iba a ser un país desarrollado. Y crecimos con ese ideal, y yo he trabajado por ese ideal hasta ahora. Lo sigo manteniendo en alto, pero medio a veces me parece que soy un poco utópica y no muy realista. Pero veo que somos dos, Alejandra también, y ella está en la gestión dura, y hay mucha gente acá que también, pero creo que tenemos que alzar la voz y ser muy fuertes, y sí, no sé, es un problema. Muchas gracias. Y ahora sí, Marcelo Capello hará una pregunta para la doctora Alejandra Torres, y se prepara Graciela Cerruto. Adelante, Marcelo, por favor. Sí, Alejandra, te desempeñaste en los 3 niveles de gobierno. Y seguramente conoces bien cuál es la resistencia al cambio que existe en el sector público, entre otras cosas a la modernización. Si nos podés comentar cuáles son las formas de entrarle, ¿no? De solucionar esa resistencia al cambio. Bueno, yo primero le quiero dar ánimo al señor de Brasil, porque creo que sí se puede salir adelante, si no, no estaría yo acá todavía luchando para tratar de, con un grupo de compañeros, cambiar esta municipalidad que realmente la recibimos muy destrozada. Pero creo que la pandemia nos dio la oportunidad, y así lo vivo yo, ¿no? La pandemia nos puso de manifiesto todas las falencias, y nos dio la oportunidad, el tiempo, para introducir todas las herramientas digitales y los cambios, que por supuesto son muchísimo más. Tenemos como más de 31 proyectos en curso, para mejorar la eficiencia de parte de la municipalidad. Y creo que ese buen, digamos, el buen presagio que a mí me da es el hecho de que la digitalización o las herramientas tecnológicas nos van a ayudar a hacer más visibles las cosas que antes eran medios invisibles y muy poca gente lo hablaba. O sea, hoy más visible se hace todo, se hace la demora. Si no te sale una autorización, lo podés medir en el tiempo. Si no podés pagar un determinado impuesto porque tenés que hacer cola, se puede visualizar y se puede medir en el tiempo. Si no, esto que nosotros ahora estamos con los problemas de los carnets de conducir, etc. Pero yo digo esto porque me quedo picando que no hay ánimo, y yo les quiero dar ánimo. Creo que sí, no hay que ser, repito esto, obsecuente. No tenemos que decirle todo que sí, que hay mucha gente muy buena que si se une, y entre los empresarios también, digo, no son obsecuentes y miran la cosa de una manera general e independientemente de lo individual, se pueden hacer los cambios. Dicho esto, voy a dar tu respuesta. La modernidad se puede con una estrategia que ya ha sido aprobada en otros lados, es construir con ellos, primero mostrarles lo deficitario que es
el proceso en cuestión que están ejecutando cada una de las áreas, pero dialogándolo, mostrándole y el preguntarse, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces todo otro? ¿Por qué pasas a esta otra área cuando no sería necesario? ¿Qué valor adicional te incorpora esta área? Cuando uno construye con ellos el diagnóstico, digo ellos, los empleados públicos, cada uno se siente como partícipe y artífice de ese diagnóstico. Y también después cuando lo vuelve a construir, construir la solución de ese problema. Nosotros, a diferencia de lo que hizo el gobierno de Macri en la gestión pasada, nuestra estrategia de modernización tanto en la provincia, porque recuerden que yo vengo de la provincia con un cargo igual, y la municipalidad, es que nosotros no le incorporamos tecnología a los procesos ya vigentes. Muy por el contrario, revisamos cada uno de los procesos. Porque si yo le incorporo tecnología, si es que amerita la incorporación de una tecnología, el proceso sujeto a revisión, es mucho más difícil después hacerle entender a la gente que tengo que hacerle un cambio. Porque ya me dicen, ya me incorporaste la herramienta tecnológica, entonces no me cambies de nuevo. Obvio, en cambio, si uno comienza con ello la construcción del diagnóstico y empezamos a hacer este cuestionamiento, como bien dice la frase, cuestionarte que la realidad no es una realidad resignada y que no la podés cambiar. Vos podés hacer y podés ser parte y artífice de ese cambio. Ellos lo construyen, ellos te dan la información más valiosa porque tienen los años, han pasado por un montón de gobiernos, por lo tanto es muy rica su información y ellos mismos construyen la solución. Yo creo que si no fuera por este mecanismo, que así lo usamos en la provincia, con una diferencia, en la provincia, como mi área siempre es transversal, yo iba a los que me llamaban, secretario, ministro que me llamaba, ahí yo intervenía porque obviamente había una buena predisposición por parte de la gente. No eran muchos, o no eran, digamos, no se me aglutinaba la agenda, ni se colapsaba. En cambio en la municipalidad muy por el contrario, se me colapsa, realmente es como que la pandemia fue tan fuerte y fue tan la necesidad de salir con herramientas y darle una respuesta a la gente de una manera muy rápida, que nosotros aprovechamos esa oportunidad y la estamos transformando en un proceso de modernización. No sé si Bien. te contesté, Marcelo. Muchas gracias, y ahora sí cedemos la palabra a la señora quien había hecho la otra pregunta, y después Jorge Vasconcelos. Graciela Cerruto, Hola. adelante. Sí. Hola, es una pregunta para María Eugenia y para Alejandra también, en realidad. Digamos, yo admiro lo que está diciendo Alejandra, porque evidentemente el Estado en Córdoba es permeable, o sea, es como que hay voluntad de hacer cambios. Pero en general, bueno, yo soy de Buenos Aires, en Buenos Aires y a nivel nacional es muy complicado. Muy complicado porque, como decía María Eugenia, hay muchos intereses creados. Ahora, la pregunta que decía María Eugenia, decía que hay que tener, que los funcionarios tienen que tener responsabilidad y conducir los cambios. Pero evidentemente no lo hacen. No lo hacen porque yo particularmente considero que hay intereses. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Por qué como sociedad no podemos movilizarnos para impactar con cambios positivos? Para crear y tomar o construir acciones positivas y realizar los cambios. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Es decir, me refiero a eso como decir, intentar cambiar el mindset de las personas y construir formas nuevas para enriquecer. O sea,
Nuestro país es rico, tiene abundancia. Yo creo que pasa lo que pasa por esa razón. Es el modelo latinoamericano. Hay abundancia por donde se quiera. Y yo creo que hay abundancia en las personas, en las mentes de las personas. Creo que hay mucha creatividad, mucha capacidad y muchas ganas de hacer cosas. Pero estamos ante un mamut. El mamut es el Estado, los intereses creados. Entonces, por eso digo, como sociedad, no podemos movilizarnos y empezar a crear, por ejemplo, empezar a educar a la gente de una forma diferente, porque también ese es otro tema, la educación tal cual está, ya no sé si es eficiente. Gracias, Graciela, muchas gracias. Así pueden hacer otras preguntas los demás participantes. Sí. María Eugenia, desmuteala. Sí, está desmuteada. Creo que para hacer cambios profundos en cualquier ámbito se necesita liderar con el ejemplo. Eso es muy importante. Y me parece que ese ha sido un déficit en los liderazgos políticos, en algunos, pero ha habido a nivel así nacional, me parece que hemos tenido un déficit de liderazgo. Y después creo, hubo una conferencia que dieron de acá de Andrés Malamud, que dio acá en la Fundación Mediterránea, muy diferente a las conferencias que le he escuchado sobre la realidad política argentina en otros ámbitos, donde él habló de cómo la Argentina está trabada en dos mitades desde siempre, que somos mucho más estables, aunque nos parece que andamos de crisis en crisis, en realidad tenemos un sistema ideológico y político bastante estable de dos Argentinas, una que es más feudal y caudillista y proteccionista, que es el modelo de Santa Cruz o de Formosa, podemos decir, y estadocéntrico y muy reactivo a lo que es el desarrollo, y el otro que, bueno, Córdoba es un ejemplo, habló de Córdoba y de Santa Fe, y sin duda, como decían cuando fueron las elecciones en diciembre, en el año pasado, ¿no? Que la Argentina había una franja, que es el sector más productivo y donde están las clases medias más pujantes, que es la Chetoslovaquia, decían, ¿no? Chetos de chetos, que bueno, que es la Argentina productiva y que tiene la capacidad de insertarse en el mundo y de tener las categorías para un mundo interconectado, pero que aparentemente, lo que decía Malamud, estamos desde siempre por pertenencia geográfica, cultural, social, como bloqueados, donde nadie tiene suficiente poder para hacer el cambio. Y lo que él sugería era que, decía que por cómo está organizado nuestro sistema político, les recomiendo ver esa conferencia. En realidad se necesitaba que Córdoba y Santa Fe hicieran una alianza para que el destino de la nación no se digitalice del que llega al botín del gobierno nacional, hace lo que quiera, sino que sean como un contrapoder que permita un cambio, y creo que dentro del peronismo se necesita eso, de liderazgos tal vez desde Córdoba y desde Santa Fe, que cambien esta lógica clientelar y feudal, que ni Córdoba no la tiene, y Santa Fe tampoco, pero creo que deberían influir sobre el partido peronista, que sigue siendo gravitante en las gobernaciones, los gobiernos provinciales, que son quienes finalmente colocan a alguien en la Casa Rosada. Yo creo que ahí hay un tema político que habría que buscar interlocutores que muestren que ese sistema feudal solamente nos va a llevar al atraso, como hay en Santa Cruz, o como hay en Formosa, o en Santiago del Estero, obviamente, donde cada vez más se depende del Estado y cada vez hay más pobreza. Pero es un sistema, bueno, la miseria no tiene fondo, no es que uno llega a un punto y después rebota. Lamentablemente no es así, hay países que se pierden por décadas, ¿no? Yo espero que la Argentina no sea así, pero se necesita buscar actores que puedan modificar la correlación de fuerzas políticas y empresarios que usen su poder
para influenciar sobre el sistema político también, y dirigentes políticos y sociales, todo lo que estamos haciendo acá, reflexionando, pero creo que esa conferencia de Malamud a mí me pareció que eso, y lo que hemos hablado hoy, de que la Argentina tiene que pensar un desarrollo basado en la educación, la ciencia y la tecnología, que sea inclusivo, y esa conferencia de Malamud, yo creo que ahí hay algunas cosas distintas de las que hemos venido haciendo en las últimas décadas para conversar con el oficialismo y con los dirigentes de la oposición. Muy bien, muchas gracias María Eugenia. Ahora sí, Jorge Vasconcelos, y después las últimas 2 preguntas de mi parte. Gracias. Adelante, Jorge. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Qué tal, María Eugenia? Basándome en un comentario de Alejandra Torres respecto de la necesidad de pasar de un Estado con archivos de papel a un Estado con archivos digitales, y aprovechando tu experiencia en el Senado, espero que no haya sido tu despedida de la política esa experiencia, la pregunta es, o sea, Argentina claramente necesita avanzar en cuestiones de primer mundo, conviviendo durante mucho tiempo con los problemas de pobreza y distribución del ingreso que mencionaste en tu presentación. Y tu experiencia en el Senado puede servir para ayudarnos a pensar más a fondo esto. O sea, en el Senado vos conviviste con representantes de provincias que expresan ese federalismo distributivo que tenemos. Es decir, la mayoría de las provincias se beneficia con coparticipación que no genera. Tenemos un federalismo redistributivo que por lo tanto genera un statu quo, porque esas provincias tienen poder de veto. Y necesitamos ir a un federalismo competitivo, que no excluye la redistribución de ingresos, pero que le da bases, cimientos a la posibilidad de redistribuir ingresos. En ese federalismo competitivo haría falta un pacto entre esas provincias más pujantes con esas provincias más beneficiadas por la coparticipación, que tienen poder de veto. En base a tu experiencia, ¿sería posible armar un pacto para un federalismo competitivo, convenciendo a los gobernadores de esas provincias de que a largo plazo van a estar mejor sus provincias si la Argentina vuelve a crecer? ¿O es una tarea que es una de las razones por las cuales ahora escribís libros y no estás en alguna cámara? Mira, no sé si el tema se resuelve en el Senado, ¿no? Perdón, dije el Senado por referir el federalismo, las provincias, la nación y las provincias, o sea, como ejemplo, como crisol de federalismo. Mira, yo creo que en esta división de una visión más feudal y proteccionista y cerrada, ¿no? Y defensiva de todo lo que sea nuevo y moderno, internacional, y quienes aspiramos a otra Argentina porque creemos que de ahí viene el desarrollo y la inclusión social genuina, yo creo que en una parte importante del peronismo, y ya que la mayoría de las provincias están gobernadas por gobiernos peronistas, por eso hablo del peronismo, creo que hay una parte importante que tiene una visión así, pero que no la expresa, no la pelea dentro de su partido, ¿no? Y que hay como se decía hace pocos años, el peronismo racional o el peronismo que seguramente gran parte del peronismo cordobés lo expresa. A mí me parece que es una pelea que el peronismo tiene que dar, le haría un bien al país. ¿Por qué? Porque lo que el PRO le dio a la Argentina fue primero la posibilidad de que un partido más de centro-derecha tenga posibilidad de electoral, ¿no? Entonces le dio una estabilidad que no tuvo nunca, porque no había un partido más de derecha, aunque hay gente más de centro, pero liberal, que tuviera posibilidad electoral. Reconfiguró esa alianza con el radicalismo, y todavía del lado del centro-izquierda
y el peronismo expresa parte de esa, no sabemos, no se expresa esa centroizquierda que el peronismo representa también democrática, que deje atrás ideas o marxistas o populistas, ¿no? Y creo que hay gobernadores y hay dirigentes peronistas que tienen esa visión. Cuando estaba en el Senado yo hablaba de esto con Pichetto, ¿no? Y él entonces siempre me decía, yo soy el líder del bloque de la mayoría, no de un grupo de libre pensadores, como que él no podía decir lo que pensaba públicamente y en el recinto tenía que obedecer las directivas de su gobierno. Hoy lo puedo decir porque él lo ha dicho públicamente, pero realmente yo no podía creer que hicieran eso, que votaran muchas cosas como van a hacer ahora, en las que no están de acuerdo, y que genera un daño enorme al país, porque la democracia, como está en nuestra Constitución, es el gobierno limitado, no ilimitado. Entonces, el Congreso o los dirigentes de todo tienen que poner un límite, no se puede que el que viene hace lo que quiere y después vemos cómo nos arreglamos o recogemos los pedazos, ¿no? Y me parece que hay una discusión dentro del peronismo que se tiene que dar y que espero que la den, porque le harían un gran bien a la Argentina, donde pueda haber alternancia, pero sin que estemos, si cambiamos de sistema político, eso se tiene que acabar en la Argentina. Es un retroceso. Tiene que haber una izquierda democrática, un gobierno más popular, democrático, y que entienda esta idea de la democracia, del poder limitado, y ahí cuando haya ese grupo que se exprese con más claridad y con más contundencia, creo que se va a poder intentar un nuevo pacto federal, pero ahora lo veo difícil, Jorge. Muchísimas gracias, y ahora sí vamos con las últimas dos preguntas para la doctora Alejandra Torres, de parte de algunos miembros del Consejo de Fundación. Doctora Alejandra, ¿qué deberíamos hacer los empresarios? Y para María Eugenia Estensoro, ¿cómo ves a los dirigentes políticos y empresarios? Bueno, yo creo que lo que dijo María Eugenia antes, yo lo resumo con este tema de la obsecuencia. Tanto nuestros líderes como nuestros representantes muchas veces son obsecuentes, dicen lo que les conviene. Yo creo que los empresarios también, no digo todos, pero hay muchos empresarios que se casen o obedecen como consecuencia de la mezquindad que tienen en ver el proyecto. Yo creo que es hora que los empresarios, así como fue Fundación Mediterránea en su origen, creo que ahora también lo es, pero digo con más fuerza, se tienen que unir y ver el proyecto en general. No ver el tema particular de cada uno de los empresarios, sino en su conjunto. Y acá en Córdoba hay grandes empresarios y a su vez hay grandes institutos que tienen voz, son escuchados y que tienen la capacidad técnica para poder transmitir esas cuestiones básicas o no tan básicas que pueden necesitar los empresarios para hacer de esta Argentina una Argentina brillante. En realidad cuando yo escuchaba a María Eugenia, en la vez pasada, por eso digo, hay dos cosas que a mí, mi historia hace que me movilice. Cuando IDES hace poco lanzó y dijo, el IFE está mal por esto, IDES que es muy chiquitito, y que subsiste como puede, en La Nación lo escuchó, y ahí nomás revirtió el concepto por el cual estaba desviando indebidamente los fondos. Yo creo que hay muchos institutos que también con el apoyo, ¿no es cierto?, y el seguimiento de los empresarios pueden volcar este tipo de cosas y decir, estas cosas andan mal, y tienen una voz mucho más fuerte que la que puede tener una persona en forma individual marcando, ¿no es cierto?, una necesidad de cambio. Por eso creo que los empresarios, si algo nos haría bien a los que estamos luchando desde la gestión propiamente dicha, y así como contó María Eugenia de lo que le pasó al doctor Cavallo, como le pasó a su marido, nosotros
Yo hace 30 años en distintas gestiones que vengo bregando, y también como tratando de escaparme de todas estas cosas que me pueden llegar por distintos motivos, porque hay gente que te hace una denuncia porque sí, y a veces sin razón. Yo creo que si uno tuviera el apoyo de que ciertas cosas que se están visibilizando que se hacen bien, tuvieran la fortaleza de un apoyo externo, de voces que te dijeran con más claridad lo que estás haciendo, estás bien, siguen adelante, uno iría como construyendo un consenso que nos permitiría hacer más cosas. Hoy hay que moverse con mucha calma, con mucha cintura política, hay que ver qué uno toca, qué no toca, para provocar ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios que es como que ese archivo del registro civil que les mostré, donde está la historia, y que se puede destruir, y se destruye la historia de cualquiera de ustedes, ese archivo hoy está en proceso de digitalización. Entonces, esas pequeñas, que son grandes cosas, es la que ameritan de un consenso empresarial que te apoye, que te visibilice, y que con evidencias lo demuestre y digamos lo haga público. Sí, muy bien, muchas gracias, doctora. Y ahora sí, María Eugenia. Sí, la verdad me vas a tener que repetir la pregunta porque me quedé tan absorta escuchando a Alejandra que ya me olvidé qué era lo que me habían preguntado. ¿Cómo no? María Eugenia, ¿cómo ves a los dirigentes políticos y empresarios después de tu visión, de lo que has manifestado? Mira, ¿cómo veo a los líderes? Yo creo que hoy en día los líderes empresarios tienen miedo de expresar lo que piensan, ¿no? Así como no lo tenían en el gobierno anterior. Hoy de vuelta son, bueno, lo que acaba de decir Alejandra, que hay que ser muy cauteloso como uno se mueve, lo que uno dice, porque las represalias pueden ser duras. Por ejemplo, cuando pasaba eso, en el gobierno de Cristina, yo estaba en el Senado, que venían empresarios a verme, y había varias amenazas a su actividad, y yo les decía, miren, nosotros los podemos representar si ustedes levantan la voz, no podemos representar. Por ejemplo, me acuerdo cuando se estatizaban las AFJP, que vino a verme alguien de la Cámara, y le digo, mire, si ustedes no salen a defenderse usted, pero no el representante de una Cámara, los empresarios, los que pusieron el dinero, los que están en juego, así como los del campo salieron y pusieron el cuerpo, si ustedes salen, la sociedad y los representantes los podemos apoyar. Y además que nadie quiere que uno se inmole solo, pero como grupo, si se manifiestan ahí, es como la resistencia cívica que están haciendo ahora los argentinos. El mayor liderazgo lo vemos hoy en la sociedad, que se autoconvoca y que es el límite que le está poniendo al gobierno, que no es un límite que no se lo está poniendo ni el sistema político ni los líderes de los distintos sectores, ¿no? Pero sería bueno si cada sector se organizara para alzar esta voz, ¿no? Porque yo creo que hay gente muy talentosa y muy capaz, pero bueno, hay gente con temor, y lamentablemente demasiada gente, jóvenes y también ya no tan jóvenes, que están pensando en dejar el país, y eso a mí me aflige. Entonces, mientras estemos acá, al menos levantemos la voz, pensemos soluciones, actuemos como están actuando los que están en la gestión, pero solo tal vez no se puede, pero de a muchos, ¿no? Es difícil que a uno lo paren cuando son muchos, y cuando son muchos y poderosos es más difícil todavía. Muy bien, como Argentina decimos, tengamos fe y esperanza, que juntos podemos más. Un fuerte aplauso virtual para dos maravillosas personas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y como es habitual, al finalizar cada reunión, invitamos a todos ustedes para el próximo martes 25 de agosto a las 14:30 horas
contaremos con el señor Javier Milei, quien es economista, consultor, y nos hablará sobre Pandenomics. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes.